Ser mujer, antes y después de Cristo. Lucas 8, versos 1 y 2. El viernes pasado se hizo evidente lo difícil que resulta ser mujer en nuestro país y en el mundo entero. Contra lo que pudiera esperarse, los viejos patrones mentales que sustentan, justifican y promueven el machismo están aflorando, revitalizados por la insensibilidad, el pecado y hasta por intereses políticos. El hecho es que no se trata de una mera discusión teórica o filosófica sobre la integridad, la dignidad de las mujeres. Estamos ante la emergencia de niveles y formas de violencia que no pueden ser ignoradas ni mucho menos menospreciadas por quienes afirmamos nuestra fe en Cristo. Desafortunadamente, esta situación no es nueva, ni los actores religiosos resultamos ajenos ni menos corresponsables de la misma. La sociedad del tiempo de Jesús, como la nuestra, era una sociedad terriblemente machista. Las mujeres en tiempos de Jesús sufrían una doble opresión. La primera, cultural, desde afuera, animada por tradiciones religiosas incomprensibles que las oprimían, sujetándolas siempre a la tutela de los padres, del esposo y a viudas, a la tutela de los hijos. La otra, presión, fruto de la interiorización y apropiación de tales principios religiosos y culturales, misma que las ataba desde adentro con la convicción íntima y poderosa de que al ser mujeres inferiores al hombre, no les quedaba más alternativa que la de vivir en función de él y en total disposición de obediencia a lo que se les mandara y exigiera. Como en nuestros días, tal cultura machista, social e interiorizada, afectaba el todo de la vida de la mujer. Su cosmovisión, el cómo veía la vida, su opinión de sí misma, su imago, es decir, la imagen de sí misma, la opinión que tenía de sí misma ante los demás, sus actividades, su preparación para la vida, sus relaciones, la administración de sus bienes, etc. Lucas nos presenta en el pasaje que hemos leído a algunas de las mujeres que seguían, que acompañaban y apoyaban a Jesús. De una manera muy sencilla y objetiva, Lucas describe la condición de las mismas antes de Jesús, es decir, antes de su encuentro con el Redentor. Dice que estas mujeres habían sido sanadas de espíritus malignos y enfermedades. La expresión espíritus malignos se refiere a la influencia del diablo sobre las personas. Esta puede manifestarse tanto como una sumisión, una posesión espiritual que lleva a la persona a practicar ciertas manifestaciones, expresiones del pecado. Parecido esto a lo que la psicología identifica como adicciones. Además, como el convertirla en un instrumento para manifestaciones extraordinarias del poder satánico. La mención lucana implica el que hay enfermedades físicas que pueden ser resultado del estado espiritual de las personas. Ante estas, resultan insuficientes e impotentes los esfuerzos, los conocimientos y las habilidades médicas. Desde luego, no toda enfermedad tiene su origen en cuestiones espirituales y debemos discernir con sabiduría para distinguir unas de las otras. De cualquier modo, las mujeres mencionadas por Lucas, al estar bajo el poder de los espíritus malignos o de enfermedades complejas o incurables,
se convirtieron, llegaron a ser doblemente víctimas. A las mujeres, la cultura machista las despoja de su identidad, las cosifica, las convierte en propiedad, las despoja de su dignidad inherente como imagen y semejanza de Dios y les otorga un reconocimiento basado en la utilidad o en el servicio que le puedan prestar a los hombres. Esto es lo que explica los abusos, las violaciones, las infidelidades, la explotación, etc., a las que son sujetas, lamentablemente, en nuestros días como en el pasado. Tanto el interior del hogar paterno como en el conyugal, en los ámbitos laborales, sociales, educativos, etc., este patrón de relación hombres-mujeres se repite. Así, la Magdalena, Juana, Susana y las otras habían sido no solo siervas, sino que habían terminado siendo esclavas. Esclavas de la incomprensión y del maltrato de sus familias, de sus esposos, de la enfermedad física o espiritual que las atormentara. Creo que conviene que nos esforcemos en tratar de comprender la condición de tales mujeres, porque quizá algunas de entre nosotros se puedan identificar con ellas. Marginadas, menospreciadas, abusadas, incomprendidas, relegadas, y a pesar de todo ello, llenas de sueños, llenas de esperanza. Sí, a pesar de todo, llenas de esperanza. Dado que las mujeres son imagen y semejanza de Dios, ni el machismo, ni la incomprensión y el maltrato de los hombres, ni la marginación familiar y social pueden borrar del todo los atributos del carácter con que las mujeres han sido creadas. Ello explica precisamente que muchas mujeres que viven en desventaja siguen soñando, deseando, luchando y preparándose para estar listas en el momento en el que su vida pueda dar un giro y ser lo que ellas esperan y desean ser. En contra de tantas críticas, tanto menosprecio, advertencias y ataques en contra de las feministas, aquí, sin dejar de lado la complejidad y los retos que representan dichos movimientos, creo firmemente que sus reivindicaciones son animadas por la esperanza inherente a su condición de imagen y semejanza de Dios. Independientemente de cómo realizan sus luchas, a lo que debemos prestar atención es al reclamo de ser reconocidas como imagen y semejanza de Dios, es decir, como personas dignas, íntegras y libres, porque así fueron creadas, porque tal era el propósito de su creación. La Magdalena, Juana, Susana y sus compañeras vieron llegar ese momento, acudieron al cumplimiento de sus sueños y luchas cuando Jesucristo llegó a sus vidas. El momento del encuentro con Jesús significó para ellas no solo la sanidad de sus cuerpos y la liberación de su espíritu, sino la oportunidad de recuperar los valores fundamentales con que habían sido creadas: dignidad, integridad, libertad. Volvieron entonces a ser dignas, íntegras y libres del poder de sus emociones. De manera sencilla y hábil, Lucas evidencia la integralidad de la obra redentora de Jesucristo. Esta no solo pone en comunión a la persona con Dios, sino que recupera, restaura la capacidad de la persona para ser plenamente humana. Lucas nos muestra a las mujeres que siguen a Jesús como personas libres y sobre todo como capaces. Para empezar, estas mujeres pudieron decidir seguir al Señor y salir con Él al camino de la vida.
Además, dice Lucas que estas mujeres les servían de sus bienes, los ayudaban con lo que tenían, traducción Dios habla hoy, o la Nueva Versión Internacional, los ayudaban con sus propios recursos. Es decir, la liberación que resulta de su relación con Cristo no solo las capacita para asumirse diferentes y para hacer su propia vida de manera diferente a como la hacían antes de Cristo, también las faculta, también las hace aptas para generar recursos que beneficien a otros, aun aquellos muchas veces que las han lastimado al limitarlas y al menospreciarlas. A partir de Cristo, las mujeres cambian y se convierten ellas mismas en agentes de cambio. Por el Espíritu Santo saben qué, cómo, cuándo y con quién y para qué. Además, por el Espíritu Santo reciben el poder para hacer lo que les corresponde. Pero detengámonos aquí y reflexionemos. Si Cristo es real y su obra verdadera, las mujeres creyentes deberían preguntarse si su vida es integralmente distinta a lo que fue antes de Cristo. ¿Qué es lo que ha cambiado? ¿Son más libres? ¿Son más capaces y productivas? ¿Son más ellas y menos lo que los demás quieren que sean? ¿Confían en sí mismas más de lo que confiaban antes de Cristo? La redención, no olvidemos, es una obra integral e integradora. Lo primero, integral, porque tiene que ver con el todo de las personas. Lo segundo, porque viene a armonizar las diferentes áreas del ser y del quehacer humano. En Jesús, las personas, incluidas las mujeres, descubren su capacidad para ser y hacer la vida integralmente. Adquieren conciencia de quiénes son y saben entonces cuál es su propósito de vida y el cómo lograr el mismo. Pero debemos aceptar, desafortunadamente, a veces lo único que las mujeres obtienen de su salvación es la seguridad de que no irán al infierno y uno que otro apapacho de Dios. La regeneración que han experimentado no significa, desafortunadamente, un cambio de sus circunstancias de vida. Pero quizá no reciben más porque no desean más. Digo esto porque en Cristo Jesús hay mucho más para ellas que lo que han alcanzado hasta ahora. Personal, familiar y socialmente, las mujeres redimidas por Jesucristo son libres de las herencias culturales que las han sometido. En Cristo también son libres interiormente porque su mente ha sido renovada. Ahora tienen la mente de Cristo, asegura su palabra. Pueden pensar de sí mismas y de los demás de manera diferente a como lo hacían antes de Cristo. Al asumirse libres y autónomas, es entonces que descubren su capacidad para replantear el cómo de sus relaciones y el de su aporte para aquellos quienes las rodean. Como pastor que conoce a sus ovejas, debo confesar aquí mi tristeza, frustración y aún mi coraje al comprobar cómo es que algunas, no pocas mujeres cristianas desafortunadamente siguen estando sujetas no solo a su hombre, sino a patrones de conducta que refuerzan su sumisión ante la figura masculina. Por ejemplo, en algunos casos más comunes de lo que uno esperaría, se repite el hecho de que ante la ausencia física o moral del cónyuge o pareja masculina, es que ante alguno de los hijos varones, la mujer se mantiene sumisa también, y servidora.
Ello significa la renuncia a la nueva vida que ha recibido en Cristo. Porque quien hace la vida en función de las figuras masculinas, de los patrones machistas y de las estructuras patriarcales que han dado sentido a su vida hasta este momento, simplemente evidencia que en ella la obra redentora de Jesucristo resulta insuficiente, a veces hasta inútil. Y no se trata de volverse antihombres, ni de hacer la vida como hombres. No se trata de ser como los hombres son, sino de abundar en el cultivo de la identidad que Cristo ha regenerado en ellas, haciéndolas mujeres de bien. Y aquí debo decirles, mujeres, que su lucha para ser ustedes es una cruzada que deberán pelear con esfuerzo, con determinación y a costa de grandes tristezas, decepciones y dolor, porque no tienen el derecho de olvidarlo. Los hombres y el machismo no cederemos la plaza fácilmente. Seguiremos procurando que ustedes sigan estando sometidas a nosotros. Las seguiremos manipulando de todas las formas posibles para que sigan considerándose inferiores a nosotros y estando bajo nuestro dominio. Pero ustedes pueden y deben dar la batalla para la cual Cristo las ha capacitado y empoderado. Pueden luchar contra lo que llevan en ustedes y contra lo que se les quiere imponer. Si perseveran en Cristo, seguramente serán más que vencedoras en todas estas cosas. Pero quienes no somos mujeres, pero las amamos y estamos en relación con ellas, también debemos hacernos algunas preguntas. Quizá la más importante y urgente es si nuestra propia redención nos libera de los temores, de las amarguras y de las necesidades que nos hacen el indispensable controlar a las mujeres que están a nuestro alcance para sentirnos más hombres, más seguros, más nosotros. A los hombres que nos resulta tan difícil dejar que nuestras mujeres sean ellas, nos conviene recordar también que en Cristo podemos ser plenamente hombres sin necesidad de tener bajo control a las mujeres de nuestro alrededor. La Iglesia en general y las familias cristianas en lo particular revelamos a Cristo. Es decir, lo presentamos, lo damos a conocer, lo hacemos visible y creíble. Decimos a los demás quién es Él, quién es Jesús. Por ello es necesario que vivamos nuestra redención recuperando en nuestras parejas, en nuestras relaciones de pareja, en nuestras relaciones familiares, los valores presentes en la creación y en la redención. Amigos, novios, esposos, hermanos, compañeros, padres, todos debemos tratar a las mujeres como Cristo lo hizo, con respeto, con amor y con pleno reconocimiento de sus derechos. A esto los animo, a esto los convoco en el nombre del Señor. Dios les bendiga.